La guerra de tanques surgió durante la amarga y sangrienta lucha de la Gran Guerra. Tal era la letalidad del campo de batalla moderno que los hombres eran abatidos por miles, impulsando el desarrollo de vehículos que ofrecían la mayor protección posible a sus ocupantes, con el fin de asaltar posiciones enemigas con algún grado de éxito. Tal era su efectividad que en el Tratado de Versalles, que esbozaba los términos para el armisticio, se prohibía a Alemania poseer cualquier tanque. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, prometió deshacerse de las cadenas del Tratado de Versalles y ordenó que comenzara el trabajo en nuevos tanques alemanes. Los primeros tanques alemanes, disfrazados de tractores o vehículos de seguridad, tenían blindaje y armamento ligero, pero brindaron a los ingenieros una valiosa experiencia en el diseño de vehículos con orugas. Cuando ya no fue necesario ocultar el hecho de que Alemania estaba construyendo tanques, estos vehículos fueron designados como Panzerkampfwagens, que se traduce al inglés como vehículos de combate blindados, aunque eran más comúnmente conocidos como Panzers. Los primeros tanques ligeros fueron nombrados retroactivamente Panzer I y I-1, y generalmente solo eran buenos para tareas de reconocimiento y policiales. A estos le siguieron los mucho más creíbles Panzer III y IV. Ambos disfrutaron de vidas muy largas gracias a su capacidad para mejorar continuamente a lo largo de la guerra. No obstante, las tácticas superiores vencieron a las fuerzas de tanques polacas, británicas y francesas. En 1940, el ejército francés poseía posiblemente los mejores tanques del mundo, pero fueron mal utilizados. Pero la verdadera prueba de los tanques alemanes llegaría un año después. El domingo, 22 de junio de 1941, Hitler emprendió la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esta fue la invasión terrestre más grande de la historia, compuesta por 3.8 millones de tropas alemanas y del Eje, incluyendo más de 3.500 tanques. A pesar de sus ventajas numéricas y geográficas, la Unión Soviética de Stalin estaba mal preparada para enfrentar la amenaza fascista en el verano de 1941 y a menudo estaba abrumada. No obstante, para ese entonces, Stalin ya había promovido programas de tanques más avanzados para el Ejército Rojo. El KV-1 era un tanque pesado en el rango de 45 toneladas que disfrutaba de una pesada armadura frontal que requería que los alemanes se acercaran peligrosamente al tanque donde sus armas tenían el poder de penetrarlo o tenían que flanquearlo, atacando desde sus lados más débiles y traseros. Los alemanes se toparon con el KV-1 al comienzo de la invasión, pero nuevamente las tácticas superiores prevalecieron. Sin embargo, probablemente el mayor shock para los alemanes, que esperaban enfrentarse a un ejército totalmente inferior, llegó en la forma de un tanque mediano apodado el T-34. Aunque no tan blindado como el KV-1, su protección utilizaba lados inclinados, aumentando enormemente la profundidad que los proyectiles enemigos debían penetrar, resultando a menudo en rebotes. Equipado con un poderoso cañón de 76 milímetros para la época, incluso en manos de reclutas soviéticos mal entrenados, el T-34 era un arma peligrosa para un Panzer y por lo tanto respetado por los líderes del Eje. Pero en manos de comandantes expertos como Dmitry Lavrinenko, el T-34 podría ser imparable. Aunque las fuerzas del Eje aún disfrutaban de éxitos en el campo de batalla, a finales de 1941 sabían que Stalin estaba organizado y comprometido y que estos tanques y sus tripulaciones solo mejorarían. El alto mando alemán se percató de que requerían una respuesta a estos tanques soviéticos, pero en vez de simplemente igualarlos, necesitaban superarlos, ya que probablemente enfrentarían un mayor número de estos vehículos en el futuro, mientras proseguían su avance hacia el este tras el invierno de 1941-1942. En el oeste, los británicos y sus aliados de la Commonwealth también aprendieron de sus errores previos y se beneficiaron de los tanques americanos más avanzados que recibían. Los alemanes se dieron cuenta de que lo que necesitaban era un nuevo tanque pesado de ruptura que pudiera enfrentarse con confianza a un número superior de tanques medios aliados y presentar una amenaza creíble para el KV-1 y sus sucesores. Para acelerar el desarrollo, se instruyó a los ingenieros alemanes que usaran filosofías de diseño probadas y componentes de tanques anteriores cuando fuera posible, pero a mayor escala. Dos empresas entraron en competencia entre sí para producir el tanque, Henschel y Porsche. Henschel había comenzado a trabajar en un diseño de tanque pesado ya en 1937, aunque esto nunca pasó de la etapa experimental. Los dos prototipos de tanques pesaban casi el doble que un Panzer IV, con aproximadamente 54 toneladas cuando estaban equipados con una torreta de Krupp,
que contaba con el excelente cañón de 88 milímetros KWK-36. Este cañón era una evolución del antiaéreo Flak 36. En los desiertos de África del Norte, se descubrió su excelente rendimiento antiblindaje cuando se apuntaba hacia abajo a tanques enemigos. Se requería que ambos vehículos estuvieran listos para las pruebas. Para el 56º cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1942, el equipo de Henschel apenas logró poner su vehículo en el tren a tiempo para que fuera trasladado al campo de pruebas en Rastenburg, en la Polonia actual, donde el Führer estaba esperando para inspeccionarlos. Porsche estaba seguro del éxito, e incluso había comenzado a trabajar en los primeros 100 vehículos cuando se seleccionó el diseño de Henschel en preferencia. Los jueces de las pruebas estaban preocupados por la elección de Porsche de un sistema de transmisión de gasolina eléctrico que requería grandes cantidades de cobre que, debido a las presiones de la guerra, ya escaseaba. Se completaron 91 cascos de Porsche, como el destructor de tanques pesados Elephant, un excelente vehículo que logró un récord impresionante en batalla a pesar de su limitada producción. A pesar de ser elegido como el tanque preferido, el diseño de Henschel tenía defectos y sufrió averías que retrasaron su entrada en servicio mientras se refinaba el diseño y se establecían las instalaciones de producción para satisfacer las demandas de este Goliath blindado. Pero para septiembre de 1942, Hitler estaba ansioso por desatar sus primeros tanques Tigre sobre sus enemigos. A primera vista, el Tigre 1 da poca indicación de su potencia. ¿Eso? En forma general, se parecía al Panzer IV anterior, solo que a una escala significativamente mayor, teniendo lados planos o con ángulos poco pronunciados en lugar de la revolucionaria armadura inclinada del T-44 con todas sus ventajas. No obstante, esta filosofía de diseño tradicional ocultaba la protección del nuevo tanque, con unos 100 milímetros en el frente extremadamente difíciles de penetrar, alrededor de 10 milímetros más que los del KB-1. La armadura lateral tenía 60 milímetros de grosor, mientras que el vientre y el techo tenían 25 milímetros. Su diseño cuadrado proporcionaba... Henschel contaba con un amplio espacio interno que facilitaba el ensamblaje, pero carecía de las instalaciones necesarias para formar o soldar los pesados paneles blindados, requiriendo su transporte a otras fábricas para ensamblarlos. Esto se volvió una preocupación creciente a finales de 1942, ya que para entonces los bombarderos estadounidenses, británicos y canadienses comenzaban a interrumpir cada vez más la red de fabricación y transporte alemana. A pesar de su tamaño, el Tiger no era lento, gracias a un motor Maybach HL230P 45512 de 690 HP. En la carretera, el tanque de 45 toneladas podía alcanzar los bulliciosos 28.2 mph, reduciéndose a un más conservador 13 mph a través del campo. Esto realmente le dio un rendimiento en la misma clase que el anterior Panzer IV, aunque con una velocidad máxima de 33 mph, el T-34 era un oponente difícil de atrapar. En servicio, el Tiger era tripulado por 5 hombres. El comandante, artillero y cargador del cañón principal estaban en la torreta. En el vehículo se podían almacenar hasta 92 rondas de munición para el cañón de 82 milímetros y se componían de proyectiles perforantes de blindaje para eliminar tanques enemigos o proyectiles de alto explosivo para destruir edificios y posiciones fortificadas. En el casco, el conductor se sentaba a la izquierda y a su derecha un operador de radio que también manejaba una ametralladora MG-34 de 7.92 mm. El principal centro de entrenamiento para las futuras tripulaciones de Tiger estaba en los cuarteles del regimiento Panzer XI en Paderborn y Sena, con una escuela de artillería de tanques en la costa en Pudlos. Inicialmente, las tripulaciones de Tiger fueron seleccionadas a mano por su eficiencia en batalla en los Panzer III y Akuras, o porque habían sobresalido en el entrenamiento. En septiembre de 1942, los primeros vehículos de producción llegaron al frente con el batallón de Panzer pesado 502, que en ese momento estaban en acción alrededor de la sitiada Leningrado. A pesar de la reverencia histórica hacia el tanque, su primer uso fue poco auspicioso. El terreno suave y pantanoso provocaba que los tanques pesados se hundieran y quedaran atascados, siendo golpeados repetidamente por el fuego antitanque soviético. También continuaron sufriendo problemas de transmisión, ya que los tanques intentaban atravesar un terreno tan difícil.
Estos factores obligaron al 502 a restringir sus nuevos Tigres a las carreteras hasta que llegó el invierno y el suelo se endureció. No obstante, pese a estos inconvenientes, el Tigre ya evidenciaba ser un rival férreo. Por ejemplo, los cañones de 76 milímetros del T-34 luchaban incluso por hacer un impacto en los lados más débiles del Tigre, por no hablar del frente, mientras que el propio cañón de 88 milímetros del Tigre era demasiado incluso para el más pesado KV-1. Los aliados occidentales pronto sentirían las mandíbulas de este nuevo Tigre cerrándose sobre ellos. El primer enfrentamiento con el nuevo tanque ocurrió el 1 de diciembre, 1942 en Túnez, durante la campaña del norte de África. 3 Tigres atacaron a los tanques aliados en un olivar a 5 kilómetros al oeste de Jeddah. La vegetación proporcionaba suficiente cobertura para que ambos lados se acercaran antes de entrar en combate, donde los Tigres destruyeron 2 tanques M3 Lee, a pesar de recibir un fuerte fuego ellos mismos a corta distancia, con solo un efecto mínimo. 9 días después, el 10 de diciembre, una formación de tanques ligeros estadounidenses compuesta por 1000 Il-3 y 1000 Il-5 Stuarts atacó posiciones de artillería alemanas cerca de 1000 Il-Ages el-Bab, lo que provocó el despliegue de 5 Tigres para contrarrestarlos. Los Tigres aniquilaron los tanques ligeros, contabilizando al menos 20 de su número sin pérdidas. Las armas ligeras de los Stuarts resultaron completamente ineficaces contra los Tigres. En el frente oriental y el norte de África, el Tigre crecía en fuerza, construyéndose hasta 100 al mes en la primera mitad de 1943, aunque esto era insuficiente para las necesidades de la Wehrmacht, dado los miles de tanques que los aliados producían entonces. Sin embargo, las variantes del Churchill, Sherman y T-34 que estaban en servicio resultaron ser lamentablemente inferiores al Tigre, lo que resultó en que los líderes aliados realmente alteraran sus planes para contrarrestar las unidades de Tigre conocidas o incluso evitarlas por completo. Cuando fue posible, se enviaron aviones y artillería para destruirlos de antemano, pero con solo un Tigre siendo capaz de enfrentarse a varios Shermans con confianza, el temor creció entre las tripulaciones de los tanques aliados a medida que comenzaron a sufrir lo que se conoció como la fobia al Tigre o el terror del Tigre. Todo tenía que hacerse. El Tigre ofrecía grandes promesas en el campo de batalla, y desde la perspectiva de los aliados, amenazaba con dominar si aparecía en cantidades significativas. Esto se reforzó cuando los británicos pudieron examinar un tanque Tigre abandonado después de un encuentro el 21 de abril de 1943. Miembros del 43º Regimiento Real de Tanques británico se enfrentaron a 2 Tigres en Guerriera Latag, Túnez. Este tanque fue recuperado, examinado intensamente y hoy se exhibe en el Museo de Tanques en Bovington, en el Reino Unido. Los aliados aprendieron a respetar o incluso a temer el tanque Tiger, pero sabían que no era indestructible. Sabían que solo era una percepción falsa que el Tiger era indestructible, e iniciaron programas de choque para nivelar el campo de juego. En el frente oriental, la Unión Soviética instigó un programa de mejora para el T-34, reemplazando el cañón de 76 milímetros por uno de 85 milímetros. Esto le dio al T-34 un poder de penetración considerablemente mayor, pero al no estar diseñado para tal arma, las tripulaciones tenían que tener cuidado de no dañar el cañón al atravesar inclinaciones. Apodado el T-34-85, se construirían más de 22.000 ejemplos y presentarían una amenaza real para el Tigre. Los soviéticos también deseaban desarrollar tanques pesados propios para enfrentar directamente al Tigre. El KV-1 fue mejorado, pero más tarde se unió a la primera de una nueva serie de tanques pesados que llevaban el nombre del propio líder soviético. El tanque pesado IS-2 pesaba 46 toneladas, pero contaba con una armadura excepcional y un potente cañón de 100 milímetros, aunque esto suponía un coste de movilidad inferior. Los alemanes también quedarían impresionados con el IS-2, lo que llevó al general alemán Hasso von Manteuffel a comentar que eran los mejores tanques del mundo. Los aliados occidentales preferían producir en masa tanques medianos de calidad para superar al enemigo, en lugar de enfocarse en tanques pesados. Una notable excepción fue el 1026 Pershing. En respuesta a la aparición del Tiger, el cañón estándar de 75 milímetros del 1004 Sherman fue reemplazado por un arma de 76 milímetros de mayor velocidad. Esto hizo que el Sherman fuera aún más mortal para los tanques Panzer III y Panzer IV más antiguos.
y la inteligencia aliada creía que tendría suficiente potencia para penetrar la armadura de un Tiger a rangos de combate normales. Sin embargo, esta evaluación se basó en pruebas realizadas bajo condiciones ideales y algo estériles. En batalla, el nuevo Sherman aún debía acercarse peligrosamente para impactar, y solo desde los lados o la parte trasera donde la armadura del Tiger era más débil, y aún así, tenían que sobrevivir al letal cañón de 88 milímetros del Tiger para lograrlo. Los británicos fueron más allá y desarrollaron una variante del Sherman armada con el cañón antitanque de alta velocidad de 17 libras de disparo rápido de la ordenanza. Esta también era un arma de 76.2 milímetros, pero era uno de los cañones más potentes de su clase en el mundo en ese momento, demostrando incluso mayor poder de penetración que el propio cañón de 88 milímetros del Tiger. Una desventaja de este cañón era que producía un destello de boca brillante, lo que no solo cegaba temporalmente a la tripulación al disparar, sino que también ayudaba a las tropas del eje a localizarlos una vez iniciada la batalla, por lo que se le otorgó el nombre de Firefly. Reconociendo la amenaza del Firefly, las tripulaciones alemanas de Tiger a menudo priorizaban destruir estos Shermans de cañón largo. Para el momento de la invasión de Normandía en junio de 1944, la potencia que había disfrutado el Tiger estaba comenzando a decaer, especialmente con el dominio del poder aéreo aliado. Aviones como el Hawker Typhoon británico y el Il-2 Sturmovik soviético tenían un considerable poder con bombas y cohetes aire-tierra, y eran casi imposibles de repeler para las tripulaciones del Tiger. Casi. Durante su retirada del frente de Leningrado, un Tiger del 502, las mismas unidades que habían bautizado al Tiger con fuego, apuntó su cañón de 88 milímetros a un grupo de Il-2 Sturmoviks, atacantes que venían bajos, y logró un impacto directo, devastando uno de los aviones. Este fue solo uno de los numerosos logros notables que el Tiger logró durante su carrera. Demostrando la protección otorgada al Tiger, estaba el Tiger 231, sirviendo con el batallón de Panzer pesado 503. Durante una serie de acciones cerca del pueblo de Samirnikovo, a principios de 1943, el Tiger recibió no menos de 252 impactos de diversas armas antitanques soviéticas de hasta 45 milímetros de tamaño, y a pesar del daño significativo a su suspensión, aún pudo regresar a su zona de preparación por su propio medio. Pero probablemente la acción más notable del Tiger ocurrió durante la contraofensiva alemana contra la cabeza de playa de Normandía. El 13 de junio de 1944, la 7ª División Blindada Británica entró en la ciudad de Villers-Bocage, buscando explotar una brecha en las líneas alemanas. En cambio, se encontraron con un Tiger comandado por Michael Whitman. Emergiendo desde la cobertura en la retaguardia de la formación británica, se informó que había enfrentado y destruido hasta 14 tanques, 2 cañones antitanque y hasta 15 camiones sin blindaje y vehículos de apoyo en poco menos de 15 minutos. Sin embargo, muchos historiadores ahora creen que estas cifras fueron parte de un esfuerzo de propaganda nazi para hacer un héroe de Whitman, y que algunos de los vehículos destruidos fueron eliminados por otros tanques de la unidad de Whitman. Sin embargo, la mayoría aún se atribuye a haber sido destruidos por Whitman. Independientemente, el incidente aún demuestra la potencia del Tigre en combate. El impacto que el Tigre tuvo en los aliados y el miedo que rodeaba al tanque ocultó en el periodo de posguerra y más allá el hecho de que, a pesar de su letalidad cuando operaba en condiciones ideales, el Tigre era en realidad un tanque bastante defectuoso, tanto en su diseño como en su operación. El Tigre era un vehículo complejo de construir y operar sin un mantenimiento minucioso, siendo esto probablemente lo más significativo. Era propenso a descomponerse frecuentemente en el barro, la suciedad, los disparos y los proyectiles de la guerra. A pesar de su ágil rendimiento superior para un tanque de su tamaño, conducir a alta velocidad ejercía una enorme presión sobre el funcionamiento interno, lo que llevaba a que las tripulaciones tuvieran restricciones de velocidad fuera de combate para evitar el desgaste prematuro de engranajes y ejes. Su disposición de ruedas superpuestas y suspensión de barra de torsión era notoriamente difícil de limpiar y reparar en el campo. A pesar de su reputación, el Tigre no era invulnerable, y la producción de reemplazos resultó ser un gran dolor de cabeza para los alemanes.
El Tigre era significativamente más caro de fabricar que los Panzers o destructores de tanques anteriores y consumía enormemente más recursos en términos de materiales de fabricación y la cadena logística de apoyo. La producción máxima de tanques Tigre fue de 104 vehículos mensuales. Compare eso con las cifras máximas mensuales para el Sherman y el T-34-85, que alcanzaron 750 y más de 1000 ejemplares respectivamente. Incluso cuando las fábricas estaban produciendo 100 vehículos al mes, llevarlos al frente también era una tarea laboriosa. La única forma de llevar los tanques Tiger I a las líneas del frente era en tren, pero eran marginalmente demasiado grandes para caber en los vagones utilizados por los alemanes. Por lo tanto, Henschel desarrolló una vía de viaje ajustable para reducir el ancho, pero aún requería retirar y volver a colocar algunas ruedas, faldones laterales y guardabarros al llegar a su destino. Siempre que el tren no fuera bombardeado o ametrallado por aviones aliados o volado por partisanos soviéticos en el camino. Moverse desde los patios de ferrocarril hasta el frente también era un proceso cuidadoso. Como aprendió el 502 en Leningrado, el Tiger I solo podía operar en terreno firme para no quedarse atascado en el barro y hundirse. Era demasiado pesado para muchos puentes de la época, diseñados para caballos, carros o primeros automóviles. Esto requería que el ejército alemán se detuviera y construyera un cruce de río donde no había ninguno disponible, o el agua era demasiado profunda para cruzar a pie con seguridad, causando graves retrasos en un avance o retirada. Sin embargo, cabe mencionar que estos problemas no eran exclusivos del Tiger. Hitler desarrolló una manía por los tanques pesados para combatir la vasta cantidad de unidades de tanques aliados. Como resultado, los ingenieros alemanes producían tanques más pesados y complejos de operar. Siguiendo al Tiger estaba el Tiger II, o King Tiger, un Goliath de 68 toneladas que no solo era extremadamente poco fiable, sino que tenía una movilidad tan pobre que muchos de ellos se quedaron atrás en el campo de batalla en la velocidad de una retirada, ya que simplemente no podían mantener el ritmo. Sin embargo, Hitler priorizó la producción del Tiger II sobre el tanque original, lo que llevó a la producción del Tiger I a su fin a finales de 1944, después de que se construyeran solo 1.347 tanques. Se planearon 1.500 Tiger II, pero apenas se lograría un tercio de esa cantidad antes del final de la guerra, ya que los bombardeos aliados devastaron la industria armamentística de Alemania. El Tiger original continuó luchando batallas cada vez más desesperadas con los aliados hasta los últimos días de la guerra. A pesar de ser concebido como un tanque de ruptura, demostró una y otra vez ser un excelente tanque defensivo, manteniendo el terreno contra un número superior de enemigos durante más tiempo del que la mayoría de los otros tanques en el campo de batalla podrían esperar lograr. Al final de la guerra, el Tiger I seguía siendo una amenaza para la mayoría de los tanques aliados, y continuó siendo un diseño respetado por las naciones aliadas tras la rendición alemana. Su legado incluso inspiró al ejército británico de posguerra, que, ante la posibilidad de combatir miles de tanques soviéticos en la esperada Tercera Guerra Mundial, desarrolló una serie de tanques pesados que sacrificaban la movilidad en favor de la armadura y el poder de fuego, y estaban diseñados para mantener el terreno de la misma manera que el Tiger lo había hecho en los últimos días de la guerra, incluso compartiendo algunos de los defectos del Tiger como resultado. A pesar de sus defectos, el Tiger I tiene justamente ganado su puesto como uno de los mejores tanques que han surgido en batalla.